Gracias, gracias, gracias te damos en esta hora. Te bendecimos, Señor. Gracias por tus misericordias. Gracias por ser tan bueno, por ser maravilloso, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos des de tu sabiduría, nos des de tu conocimiento, Señor. Nos reveles tu palabra, Señor, no para exaltarnos ni creernos más que otros, Señor, sino para, bendito Dios, darte la gloria a ti, porque no queremos presumir, bendito Dios, de algo que no tenemos, Señor. Toda la sabiduría, Señor, el conocimiento viene de ti, bendito Dios. Gracias te damos en esta hora, Señor. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos, como los que están presentes, como los que están allá en sus lugares, en sus países, Señor. Bendecimos a cada uno de ellos, Señor. En esta hora nos unimos, Señor, en esa petición que hacían nuestros hermanos colombianos, Señor. Esos pastores, Señor bendito, Dios Todopoderoso, en esta hora te suplicamos, Señor. Nos unimos a esa petición que ellos tienen, Señor. Guárdalos a cada uno de ellos, guarda sus familias, Señor, protéjalos, bendito Dios. Señor, te pedimos, Señor bendito, que les des fuerza, les des fortaleza a cada uno de ellos y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre cada uno de esos pastores que están siendo, bendito Dios, Padre Santo, atribulados, Señor amado, por el enemigo. Te lo pedimos en esta hora, Señor. Todos y cada uno de nosotros bendecimos a la distancia también a nuestro apóstol, Señor, que también todos ellos están orando por esos hermanos de allá de Colombia, Señor, esos hermanos pastores. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a cada uno de ellos y sabiendo, Señor bendito, que bendiciendo seremos también bendecidos. Señor, cada uno de nosotros, por tu palabra y tu presencia, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Le damos gracias al Señor. Bendito es el Señor. Gracias, Papito Santo. Poderoso es Dios. Aleluya. Mire, amado hermano, hoy le quiero hablar acerca de esto. Mire, no al menosprecio. Mire, le voy a leer primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, un capítulo y un versículo muy conocido. Y dice así, se lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea su nombre. Le voy a leer una vez más esto, hermano. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero de que por todo lo que vamos a estar hablando en esta noche, yo quiero que este versículo de la palabra se quede impregnado en cada uno de nuestros corazones. Mire, dice, pero vosotros sois linaje escogido. Hermano, le está hablando a usted que pertenece a la iglesia Soy de Cristo, Ministerio de Ebenecer aquí en Branson. Le dice así el Señor, no yo, el Señor dice eso de usted y de mí. Pero vosotros sois linaje escogido. Hermano, escogió de entre millones y millones de personas a usted y a mí. Mire qué tremendo. Real sacerdocio. Mire, hermano, eso es lo que Dios dice y piensa de usted y de mí. Dice, nación santa. Hermano, usted está viviendo en esta ciudad de Branson, pero usted es nación santa delante de los ojos del Señor.
No, hermano, pero fíjese de que yo muchas veces yo no me considero así. Sí, es verdad, tal vez nosotros no nos vemos así, hermano, pero Dios, Él que nos ama tanto a nosotros, hermano, Él nos ve como una nación santa. Mire lo que dice, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Se da cuenta? Es decir, de que usted y yo, el dueño nuestro es el Señor. Mire qué bonito. Dice, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire, hermano, solamente de ese versículo pudiéramos decir muchísimas cosas, muchas revelaciones hay de parte del Señor para con cada uno de nosotros. Dice que Él nos llamó, ¿para qué? Para anunciar, para que usted y yo llevemos las buenas nuevas a todo aquel hermano mío que las necesita. ¿Cuánto las necesitan? Todos las necesitamos, yo lo necesito. Hermano, yo estoy necesitado así gravemente del Señor. Yo necesito en todo momento su presencia de Él. Y dice de que Él nos ha llamado a nosotros para llevar, para anunciar las buenas nuevas, hermano. Mire qué bonito. Entonces, pero, hay un pero, que muchas veces nosotros mismos nos podemos menospreciar o nos menosprecian a nosotros. Mire, usted recordará que estuvimos hablando de esto. Usted va a decir, hermano, me va a hablar de lo mismo otra vez, pero es que ahora nos vamos a ir por otro lado. Es que el Señor así es, nos revela su palabra. Mire, David fue menospreciado. Usted recordará en 1 Samuel 17:33 que dice, entonces Saúl dijo a David, tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él. ¿Por qué? Porque tú eres un muchacho. Mire, hermano, lo menospreció por ser un muchacho, por ser muy joven, pues. Le dijo, tú no vas a poder. Él ha sido un guerrero desde su juventud, pero tú eres un jovencito que apenas pesa 130 libras, 120 libras, y te vas a ir a enfrentar con ese gigante. Estás muy pequeño, pero ¿sabe qué es lo que a mí me llama la atención de esto? Que a David eso no le sorprendió, hermano, que a él lo menospreciaran. No, si él estaba acostumbrado a eso. Su papá, usted recordará, que dice de que lo menospreció. ¿Cómo lo menospreciaba? Ni siquiera se acordaba de que tenía un hijo allá cuidándole las ovejitas que tenía, hermano. El día que el profeta Samuel llegó a ungir al rey que sería en el futuro. Y dijo, por estar bien grandote, ha de ser, dijo Samuel. Y hermano, así se fue uno por uno hasta que llegó al final y todavía el Señor le decía, no es ese. ¿Y acaso no tendrás otro hijo aquí? Oh, sí, está uno por allá está, cuidando las ovejitas. Lo menospreció su padre, hermano. Su propio padre lo menospreció. Mire qué tremendo. Entonces, vemos que allí, en este caso, Saúl lo estaba menospreciando. Eres un muchacho. Por ser joven, hermano, muchas personas a veces a los jóvenes los menosprecian, pero sabe de que de esos jóvenes se pueden esperar grandes cosas. Hermano, tal vez aquí somos poquitos, pero yo le garantizo, tal vez, si Dios me permite vida, lo pudiera alcanzar a ver. Pero detrás de ustedes, de cada uno de ustedes, hay multitudes de almas salvándose, hermano. Nunca se sienta menospreciado por cualquiera sea la razón. No nos sintamos menospreciados. David aquí nos enseña que él, a pesar de que era un jovencito, no se sintió menospreciado. Él dijo, mire lo que dijo él. Dijo, pero David respondió a Saúl, tu siervo apacentaba las ovejas de su padre. Y cuando un león o un oso venía y llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso. Mira, hermano. Un jovencito, hermano, tal vez de 17 años.
flaquito, rubio, con los cachetitos así todos rosaditos como los suyos. Así, hermano. Mire, y él dice que él se iba tras los leones, tras los osos, y este filisteo incircunciso le dijo, será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Mire, hermano. Y David añadió, el Señor, diga conmigo, el Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y que el Señor sea contigo, hermano. Hermano, ya ahí ya no lo menospreció más, donde vio, hermano mío, que este hombre tenía una fe, pero mire, no, perdón, un hombre, hermano, un jovencito de esos que muchas veces las personas los menosprecian. Hermano, jovencito, él dijo, no, si no son por mis propias fuerzas, son con las fuerzas de mi Dios Todopoderoso. Y ese filisteo incircunciso será, como dijo, ¿dónde es que está? Perdón, se me fue. Será como uno de ellos, gracias. Imagínese, hermano, la fe de este hombre que lo menospreciaban a pesar de que era un jovencito, un niño. Y mire, hermano, y dice de que tomó su cayado. Usted pensó, ¿verdad?, de que yo unas quesadillas le traía aquí. Y sí, estaría bueno unas quesadillas. Pero es que el otro día me quedé con las ganas de esto. Mire, piedras lisas, 5 para ser exacto. Mire, yo creo que ha de haber sido una así como esta más o menos. Que dice que tomó su cayado. También me quedé con ganas de eso. Mire, tomó un palo. ¿Se da cuenta? Tomó un palo y agarró 5 piedras. No me puedo poner las 5 piedras, pero una. Y dice después, y escogió 5 piedras lisas. Por eso se las traje lisas. Mire, ahí si quiere una y me dice. Se las voy a dar. Mire, 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, es decir, un bolsón, un saco que él traía, y tomó una honda en su mano. Esa sí se la voy a quedar a deber, hermano. Y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante. Hermano, venía otro hombre adelante del filisteo. Me imagino yo que este ha de haber sido un poquito más bajito que Goliat. Pero, hermano, también estaba bien ponchado. Solo ese asustaba al rey Saúl. Solo ese ponía a temblar al rey Saúl. Y dice, mire, el escudero venía delante y el filisteo miró y vio a David y le tuvo, hermano, en poco. Por segunda vez, ahí en ese mismo ratito, otra vez es menospreciado Davidcito, hermano. Y mire, porque era, ¿qué? Un muchacho. Lo vio jovencito y lo tuvo en poco. ¿Se da cuenta? Y lo vio rubio, dice, y de hermoso parecer. Mire qué tremendo. Y empezó y dijo, ¿soy acaso un perro? ¿Eso dijo quién? ¿Quién dijo eso? Goliat. Le rugió a David. Le dijo, ¿soy acaso un perro para que vengas contra mí con un palo? Un palo, hermano, tal vez el palo era más grande que David. Y mire, y dice, y maldijo a David. Qué error más gigantesco, hermano. Ese error, ya con que lo menospreciara, ya con eso era bastante. Pero mire, y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y le daré tu carne a las aves y a los animales salvajes. Hermano, siempre que alguien que alguien siente que de alguna manera usted va a sobresalir sobre él, va a querer buscar cualquier cosa para menospreciarlo. ¿Por qué? Porque sabe que le va a ganar a usted. Porque si Dios Todopoderoso, hermano, está con usted y está conmigo, ¿se acuerda lo que dijo Josué? Si agradamos a Dios, serán como pan comido. ¿Se acuerda? Así mismo fue lo que David le dijo a Saúl.
cuando habló del gigante, este incircunciso, también le sucederá lo mismo que lo sucedía al león y al oso. Es decir, también será pan comido, decía David. Y mira, hermano, y dice, ven aquí y le daré tu carne a las aves. Pero yo otra cosa que me llamó la atención aquí grandemente es que ya Goliat se sentía perro delante de David, de un jovencito. Y se acuerda lo que a veces oramos aquí, y para que vea que no nos lo sacamos de la manga de la camisa, ¿verdad? Mire, traje el versículo que dice eso. Éxodos 11:7 dice, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso que usted y yo cuando oramos así no estamos orando a la inversa. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, era aquí un juego de palabras. Mire, David, hermano, este hombre Goliat le dijo, ven aquí y le daré tu carne a las aves y a los animales salvajes. Así le gritaba Goliat, hermano. Mire qué tremendo. Y él pensó que lo iba, hermano, que de eso, ese menosprecio que le estaba haciendo, él pensó que David se iba a poner, ay, qué miedo, igual como estaba todo el escuadrón, hermano. Los escuadrones de Israel estaban temblando allá en sus trincheras y juntamente con su rey. Le tenía miedo a Goliat. Y hermano, mire lo que sucedió. Dice, David respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Hermano, no iba solo, hermano. Ese jovencito no iba solo y dice, hoy le dice, oiga bien, el Señor te conquistará. Amén. ¿Para qué te va a conquistar? Para su pueblo amado. Aleluya. Mire, y yo le dice, te mataré y te cortaré la cabeza. Ay, hermano, mire, una palabra contra la otra. Hermano, sí, exactamente, esa es una profecía. Se la disparó ahí, mire, y le dice, y luego daré los cadáveres de tus hombres, a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. Hermano, la misma palabra y todavía un poco más se lo dobló aquí David, un jovencito. Mire, hermano, que tengamos esa convicción, que hermano, nunca nos sintamos menospreciados por muy pequeñitos que sea. No nos sintamos, porque hermano, el enemigo va a tratar de menospreciarlo, de hacerlo sentir a usted, hermano, mal, para que usted, hermano, retroceda para eso. Pero mire, que Dios nos dé de esa convicción que tenía este jovencito, hermano, que podamos esta noche aprender de esta historia que aquí pasó. Mire, y mire lo que dice, todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni lanza. Esta es la batalla del Señor. Cualquiera sea la circunstancia, la batalla, lo que esté pasando usted y yo, hermano, porque yo le puedo garantizar que más de alguna cosa, en algo, nosotros estamos sufriendo. Cualquiera sea la situación, hermano, pero no es su batalla ni tampoco la mía, es del Señor. Aquí lo dice, mire, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Mire cómo se expresaba ese jovencito, hermano. O sea, él, hermano, no tenía eso de que, ay, me siento menospreciado, porque para empezar mi papá me menospreciaba. Ahora viene el rey, me menosprecia también. Y ahora este incircunciso también. Hermano, hay gente que muchas veces se siente así, pero no nos sintamos así, hermano. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos contra ellos en el nombre del
Jehová de los ejércitos, del Señor de los ejércitos, dice esta versión, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Mire, así hablemosle, hermano, un juego de palabras, palabras contra palabras. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba en el desierto? ¿Qué le decía el enemigo? Le sacaba la palabra, hermano. Pero él con la palabra también lo contrarrestaba. Aquí mismo, mira, hasta él mismo, el filisteo, le dio la idea a David. Claro que no le dio la idea, hermano, si hasta más le dio el Espíritu de Dios para hablar a él. ¿Verdad? David tenía de todos. Imagínense todo lo que escribía, hermano. Los salmos, todos esos cánticos que al Señor, no, el Señor le daba mucha sabiduría. Pero hermano, que nadie nos desprecie. No nos sintamos, ni usted y yo, hermano. ¿Sabe de que yo le doy gracias a Dios, fíjese. De verdad, le estoy muy agradecido al Señor porque yo sufrí mucho de menosprecio cuando era niño. A mí, hermano, gente que me menospreciaba por nada. Y yo pensaba de que yo era lo que ellos pensaban que era yo. Pero me doy cuenta, hermano, cuando yo veo a mí me encanta la historia de David porque mucho se asimila la historia que él, ¿verdad? Le aconteció, un poquito se asimila a la mía. Claro, el rey David, imagínese después, ¿verdad? Pero hermano, mire lo que nadie, hermano, utilice el menosprecio en contra de nosotros. Goliat quería hacerlo sentir a él, hermano, quería desarmarlo solo con las palabras, vaya. Quería debilitar a David, hermano. Quería que David, hermano mío, empezara a sentir inseguridad. Quería, hermano, robarle su identidad, porque él sabía en quién él confiaba. Pero las cosas que él le decía, imagina, hermano, que a usted le dijeran, le voy a entregar tus carnes a los animales salvajes. No, hombre, salimos corriendo, hermano. Pero que no sea así en el nombre de Jesús, porque el mismo Dios que tuvo y tiene David hasta el día de hoy, porque acuérdense que Él es eterno como nosotros lo somos, está con nosotros. El mismito, hermano. Entonces, muchas veces cuando nos sintamos débiles, dice la palabra allí, mire lo que dice, forjad espadas de vuestros asadones, lanzad lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Diga, fuerte soy en el nombre del Señor. ¿Verdad? Entonces, no permitamos, hermano, que así como a este David, Goliat lo quiso atemorizar. Hermano, lo menospreció. Pero al menospreciarlo, hermano, qué error más gigantesco el que cometió. Ahora bien, veamos otra historia. José el soñador, usted la recordará. Dice Génesis 37:5, dice, y José tuvo un sueño. Y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Mire, hermano. Usted recordará, ya ahorita si pongo aquí a un lado callado. Vaya, ya tiré todo, hermano. Bueno, pero mire, José, hermano, fíjese que dice aquí, y José tuvo un sueño y cuando lo contó, mire, hermano, que sus sueños, muchas veces, tengamos cuidado a quién se los contamos. Porque aquí el enemigo de él, hermano, eran sus propios hermanos. Mire qué tremendo. Entonces, hermano, que nadie le venga a matar sus sueños. Mire, dice que tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. ¿Por qué será que lo odiaron aún más, hermano? ¿Por qué será? Bueno, ya Jacob, Jacob ya era viejecito, ¿verdad? Y entonces cuando José nació, acuérdese que José fue un milagro, ¿verdad? No podía, su madre, Raquel creo que era, ¿no? No podía tener hijos. Y entonces, acuérdese que si nos vamos a la historia de Jacob, hermano, él trabajó muchos años para obtener esa mujer que él tanto amaba. Usted recordará que cuando pasaron 7 años, se lo engañaron y usted conoce la historia, ¿verdad?
pero luego tuvo que trabajar otros 7 años más. Este hombre amaba a esa mujer. Y cuando tuvo el primer hijo con ella, él lo amaba, hermano, a ese muchacho. Demasiado lo amaba. ¿Verdad? Dice ahorita lo vamos a leer más adelante, que dice que lo amaba más que los otros. Pero hermano, razones tenía para hacerlo, ¿verdad? Pero mire, aquí, hermano, dice de que ellos lo odiaron aún más. ¿Por qué? Porque siendo el más pequeño de todos, hermano, Dios le revelaba a él sueños. Le había mostrado el futuro de quién iba a ser José, hermano. Entonces, imagínense, entonces Dios le revelaba, pero a sus hermanos no les revelaba nada. A sus hermanos de José, hermano, usted sabe, todos ellos, ¿verdad? A ninguno de ellos Dios le revelaba nada, pero a José le reveló los sueños. Y entonces, hermano, si a usted Dios le da un sueño, o si tiene un sueño, mantengamos ese sueño firme, porque aunque las cosas se sienta uno que pasa el tiempo, que pasan, en vez de que vayamos obteniendo lo que, hermano, usted recordará lo que le sucedió a José. Dice de que lo metieron en una cisterna, porque lo vendieron después de eso. Tanto fue el odio que le tuvieron sus hermanos, hermano, que lo metieron en una cisterna. Luego José fue vendido, ¿verdad? ¿Se acuerda? Se lo llevaron a Potifar. Y de Potifar le sacaron una calumnia falsa y entonces fue llevado, hermano, a la prisión más grande que había en aquellos tiempos. Pero, hermano, imagínese si José hubiera enterrado su sueño. Tal vez no se hubiera cumplido lo que realmente ocurrió con él. Ser el segundo de Egipto en todo el, hermano, lo más rico que había en aquel entonces. Entonces Dios le mostró a él en un sueño, hermano, y se lo contó a sus hermanos. Ya de por sí sus hermanos no lo querían, porque aquí dice, y ellos lo odiaron aún más. Entonces tengamos cuidado, hermano, porque mire, no despertemos del sueño que tengamos. No le estoy diciendo que se vaya a dormir aquí ahorita, no, estoy diciendo el sueño que usted tiene en su corazón. Fíjese que yo le doy gracias al Señor porque si yo me hubiera quedado, ¿verdad?, con aquello que decían que yo era, que era aquí, hermano, me maltrataban así en palabras, ¿verdad? Hermano, tal vez nunca hubiera llegado a nada. Pero Dios, hermano, en su amor y su misericordia, hermano, los sueños el Señor los cumple. Siempre y cuando usted y yo agrademos a Dios. Sigamos, porque aquí el tiempo, no puedo creer lo que todo eso haya pasado. Entonces, pero mire, dice aquí, y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Mire, hermano, qué feo viera que, yo no sé si usted alguna vez tuvo un problema de esos, pero viera qué feo es que a uno no le hablen amistosamente. A mí me pasó eso donde yo me crié de niño, hermano. Cualquier cosita me lo decían que lo fuera a hacer, pero con unas palabrotas que no las puedo decir desde aquí, hermano. Feas. Entonces, y mire, y dice aquí que sus hermanos de él no podían hablarle a él amistosamente. ¿Por qué? Porque ya, lo que ya leímos, ¿verdad? Que tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos lo odiaron aún más. Hermano, cualquier cosa que usted y yo hagamos para Dios, siempre se va a despertar la envidia en el prójimo. No lo digo yo. Ahí lo está diciendo Eclesiastés 4:4. Mire lo que dice. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Pero mire, me gustó la Biblia textual lo que dice. He visto asimismo con todo trabajo y toda obra excelente. Por eso es que tenemos que nosotros hacer la obra para Dios excelente. Mi esposa me ayuda mucho a eso. Fíjese que yo a veces quiero decir, vámonos así. No, me dice, hagámoslo con excelencia. Como tú siempre nos has dicho, hagamos las cosas con excelencia para Dios.
Y digo yo, tienes razón, sí es cierto que así he dicho siempre. Y entonces dice que hagamos las cosas excelente. Pero eso, hermano, hacer las cosas excelentemente para el Señor, dice que despierta la envidia del hombre contra tu prójimo. También esto es vanidad y correr contra el viento. Hay una versión que dice es como atrapar el viento. ¿Quién atrapa el viento, hermano? Nadie puede atrapar el viento. Entonces, hermano, eso, cuando usted y yo hagamos la obra para el Señor, tengamos claro que eso va a pasar. Se va a levantar, ¿verdad?, la envidia. Bendito sea Dios. No de eso, sino que el Señor nos ayude a nosotros, hermano. Que cuando eso esté ocurriendo, Él nos haga fuertes. Por eso dice, diga el débil, fuerte soy. Hermano, que ningún tipo de menosprecio, hermano, nos venga a nosotros a hacernos sentir menos. Mire a otro que quisieron hacer sentir menos. Nehemías 4:2 dice, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Aquí quien estaba hablando es Sanbalat. Dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿La restaurarán para sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos? ¿Aún las quemadas? Tobías, el amonita, estaba cerca de él y dijo, aún lo que están edificando, si un zorro saltara sobre ello, derribará su muralla de piedra. Usted recordará la historia aquí. No sé cuántos conocen la historia de Nehemías, pero él, hermano, Nehemías era un copero, vivía en un palacio. Él no tenía necesidad de esto, pero le llegó la noticia que las murallas de Israel, hermano, habían sido consumidas a polvo. Los escombros habían quedado y le llegó la noticia a él, hermano. Y entonces, si usted lee, cuando tenga tiempo, lea desde el capítulo 1 y se va a dar cuenta cómo vivía él y cómo tuvo que él trabajar para ir a reconstruir esto. Pero antes de él hacer eso, hermano, de ir a reconstruir los muros, antes de él hacer eso, dice la Biblia que él primero fue a inspeccionar el lugar. Llegó, lo inspeccionó y empezó, ¿verdad? Me imagino a él ahí mirando los lugares donde él iba a empezar a levantar las murallas, qué iba a hacer, cómo iba a trabajar. Tanto fue así, hermano, que eso ocasionó envidia en sus enemigos. Por eso es que empezaron a hablar, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿La restaurarán para sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificio? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos? ¿Aún las quemadas? Pero mire Tobías, hermano. El primero que estaba hablando, le dije, es Sanbalat. Pero Tobías agregó al asunto, dijo él, si un zorro saltara sobre lo que están haciendo, derribará su muralla de piedra. Mire, hermano, cuando miraban que él estaba trabajando ahí, hermano, el enemigo, como le digo, cuando se sienta menos que usted, va a empezar a querer menospreciarlo. El enemigo, los enemigos aquí a él, lo estaban menospreciando. A él y a todo el grupo, hermano, que empezaron a trabajar con Nehemías. De ahí salió el nombre tuyo. De ahí salió el nombre de mí. Ajá, entonces, hermano, imagínense, dice de que ellos empezaron a menospreciar lo que ellos estaban reedificando, hermano. Así es que no se sorprenda usted el día que usted, hermano, quiera hacer algo para Dios, siempre va a sobrar quien hable mal de ellos. Va a decir, uy, esos son unos herejes. Esos se sienten más como me escribieron a mí por ahí, ¿verdad? Esos se sienten más que porque son ebeneceritas y que no sé qué. Hermano, por ahí alguien que ni nos conoce dijo que éramos unos ladrones. Yo ni lo conozco, ni sé quién es. Hermano, es porque eso es normal que se levante. Va a suceder. Y por eso
tenemos que ponernos en nuestra mente así como se puso Nehemías. Él dijo, ok, yo voy a comenzar, voy a continuar, pero también voy a culminar. No me importa lo que Sanbalat, Tobías y el otro, ¿cómo se llamaba? Gesén, hablen de esto que estamos haciendo. Con una mano vamos a pelear, pero con la otra vamos a reedificar. Así, hermano, que nadie, hermano, le robe. El enemigo, le digo, siempre va a querer robarle su sueño, como lo hizo lo estaba queriendo hacer con José. Mire, hermano, dice unos versículos anteriores, dice de que cuando entonces le dije, vosotros veis la mala situación en que estamos. Aquí es Nehemías hablando, porque él vio, hermano, lo que estaba pasando, en lo que había pasado en Jerusalén. Dice que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Venid, dijo Nehemías, reedifiquemos las murallas de Jerusalén para que ya no seamos un oprobio. Y ahí fue cuando se levantaron estos, mire. Así es de que cuando usted y yo nos levantemos a hacer algo, hermano, se va a oponer el enemigo, pero que el Señor lo reprenda y usted y yo enfoquémonos así como estaba enfocado, hermano, David, como estaba enfocado Nehemías. Y mire, le voy a dar otro ejemplo aquí. Este ejemplo quiero compararlo con el primero que le dije de David. Mire lo que dice 1 Samuel 8:5, dice, y le dijeron, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue, como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor, y el Señor le dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que no sea rey sobre ellos. Hermano, aquí sus mismos amigos del profeta Samuel lo menospreciaron. Por viejo ya, mire. O sea, allá a David lo menospreciaron por joven. Y aquí al profeta Samuel, hermano, lo estaban menospreciando por viejo. Mire qué cosas, hermano. En lo viejo, hermano, está la sabiduría. ¿Cuántos viejos decimos amén? No hay ni uno, no hay ni uno. Mire qué tremendo, hermano. ¿Verdad? Qué tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque lo menospreciaban por viejo. Hermano, y a David lo menospreciaban por joven. Que se vengan todos los viejos para acá con nosotros, hermano, allá donde los estén menospreciando, que se vengan para acá con nosotros, que aquí el Señor los va a utilizar en cualquier área que el Señor diga. Mire qué tremendo, hermano. Y aquí le dijeron, tú ya estás viejo, Samuel. Mira, tus hijos no andan bien, le decían. Qué tremendo, hermano. Lo menospreciaron por viejo. Así es de que hermano, que no nos menosprecien a nosotros. Oh, porque cualquiera podrá decir, porque hermano, yo me pongo a pensar, ¿verdad? Yo me pongo a pensar a veces, digo yo, qué tremendo Dios. Porque hermano, de millones, bueno, me quito la palabra millones, no sé cuántos miles vivirán, hermano, aquí en Branson, Springfield y sus alrededores. Pero a Él le plació a usted y a mí ponernos en este lugar. Sí, amén, hermano, y entonces digo yo, ¿cómo es posible, Dios? Tanto nos amas. Nos amas de tal manera que escogiste en cualquier cantidad de miles que vivan aquí, hermano. Cualquier cantidad de miles. Nos escogió a nosotros, hermano, que tal vez somos hasta mal planchados. Nos escogió a nosotros para alabarle y glorificar su santo nombre. Así es que no nos sintamos, hermano, menospreciados. No somos los únicos. Mire aquí la Biblia, hermano, hay muchos. Le voy a poner otro, mira otra. Esta fue una mujer, hermano. Génesis 29:31 dice, y vio Jehová, mire quién vio, que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel,
era estéril. ¿Se da cuenta? Hermano, era menospreciada. ¿Y sabe por qué era menospreciada? Porque dice la Biblia de que Lea tenía los ojos bonitos, pero Raquel era la misma universo. Y entonces Jacob estaba enamorado de Raquel, pero su esposa también era Lea. Y dice de que ella era menospreciada. Y Dios vio eso, hermano. Y por esa razón es que Dios la bendijo a ella de esa manera. Como usted ya sabe cuántos hijos tuvo, ¿verdad? Y allí están las 12 tribus, hermano. Hasta el día de hoy existen todavía. Entonces, hermano, si vamos a hablar de menosprecio o de desprecio, hermano, dice la Biblia en Isaías 53, que dice, el Señor fue despreciado. ¿Y qué más dice? Y desechado. El Señor, hermano. ¿Se acuerda que en el libro de Juan 1:11 dice de que a lo suyo vino? Pero los suyos, hermano, no le recibieron. Le rechazaron al Señor. El Señor, hermano, lo han rechazado de siempre. Hermano, hasta el día de hoy. Gente menospreciando, hermano, la palabra del Señor. Gente menospreciando la presencia del Señor. Si Él prometió que donde 2 o 3 reunidos, Él estaría presente allí, hermano. Gente queriendo ir a ver al gobierno, ¿verdad? A esa gente principal, y para eso nunca lo van a hacer porque quieren ir a verlo, hermano, y tienen que pasar por un montón de gente antes de llegar a Él. Y nosotros tenemos al que creó todo, al que creó el universo, creó la tierra, todo lo que hay, hermano. Él lo creó todo y podemos ir a Él cuantas veces usted pueda y quiera. Podemos ir a Él a cada momento, hablar con Él, hermano, contarle, ¿verdad? Nuestras batallas, nuestras luchas, nuestras derrotas, pero también contémosle las victorias. Y aunque Él las sabe, pero Él quiere que nosotros, hermano, se las contemos a Él. Mire qué tremendo. Entonces, Jesús también fue menospreciado. Aún por la misma familia de Él, hermano. Fue menospreciado. Entonces, mire otros que fueron aquí menospreciados, hermano. Números 14:2. Y murmuraron contra Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la congregación, ojalá, mire, toda la congregación les dijeron a ellos, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres, nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto, menospreciando a Moisés y Aarón, porque según ellos no los estaban llevando a la tierra prometida como el Señor lo había dicho. Pero no era la culpa de ellos, hermano. Era porque ellos se iban tras otros dioses adorando becerros de oro, hermano. Y murmuraban contra el Señor todo el tiempo. Hermano, ellos se quejaban de todo y de nada contra el Señor y contra Moisés y Aarón. Mire, entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel. 2 de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Mire, hermano, cómo hablaban estos 2 hombres positivamente. Si es verdad, dijeron, son gigantes los que viven allí, pero si agradamos a Dios, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye leche y miel, pero no se rebelen contra el Señor.
¿Se acuerda que ellos se acababan de estar rebelando contra el Señor diciendo, mejor busquemos a otro para que nos lleve a Egipto? Así decían ellos, murmurando, hermano, menospreciando a Moisés y a Aarón, y no solamente a él, sino que menospreciando a Dios. Hermano, el pueblo de Israel en ese entonces y hasta el día de hoy, hermano, muchos menosprecian al Señor todavía. Los judíos, ¿verdad? Ajá, no los israelitas, porque acuérdense que son dos naciones diferentes, ¿verdad? Entonces, hermano, no se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa, dice esta versión. Pero se acuerda que es que dice que son como pan comido, decía la otra que leímos el otro día. Mire, no les tengan miedo, hermano, a esos gigantes. Al gigante que nos esté acechando, hermano. Así como venía a querer debilitar a David, hermano. Quería debilitarlo, robarle la identidad que David tenía. Y así mismo hizo con estos, porque eran 12 los espías que enviaron, usted recordará. Y 10 vinieron diciendo, no, nos vemos como langostas frente a esos gigantes, nos van a aplastar y que no sé qué. Pero estos dos, Josué y Caleb, dijeron, sí es verdad, son gigantes, pero si agradamos a Dios. Eso, hermano, tenemos que agradar a Dios. No le tengamos miedo a los gigantes. Mire, hermano, sigamos porque ya el tiempo se me vino encima. El Señor le dijo a Moisés, mire, hermano, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Fíjese lo que el Señor le dijo. Nunca me creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. Negaré que son míos y los destruiré con una plaga. Luego te convertiré en una nación grande y más poderosa que ellos. Pero Moisés respondió, ¿qué pasará los egipcios cuando oigan acerca de esto? Le preguntó al Señor, ellos saben muy bien cómo demostraste tu poder cuando rescataste a tu pueblo de Egipto. Si ahora los destruyes, entonces los egipcios los informarán a los habitantes de esta tierra, los cuales ya escucharon que vives en medio de tu pueblo. Ellos saben, Señor, que tú apareciste a tu pueblo cara a cara y que tu columna de nube se mantenía en el aire sobre ellos. Sabes que ellos saben que de día vas delante de ellos en columna de nube y que por la noche en columna de fuego. Pero si tú destruyes a este pueblo como a un solo hombre, entonces las naciones que han oído de tu fama dirán, ¿por qué el Señor no pudo introducir a este pueblo a la tierra que les había prometido con juramento? Por eso los mató en el desierto. Pero ahora yo te ruego que seas agradecido, que sea engrandecido el poder del Señor, tal como tú lo has declarado, diciendo, el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia y perdona la iniquidad, la transgresión, mas de ninguna manera tendrás por inocente al culpable, sino que castigarás la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová le dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Dice la Reina Valera, pero hay otra versión que dice conforme a tu petición. Hay otra que dice conforme a tu clamor. Mire, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Por eso escogí ese pedacito con la Reina Valera, por cómo dice que su gloria llena toda la tierra. Mire lo que dice, ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esta tierra. Ay, hermano, esa palabra que el Señor dijo, ni uno de este pueblo entrará jamás en esta tierra.
todos vieron mi gloria, mi presencia y las señales milagrosas que realicé tanto en Egipto como en el desierto. Pero vez tras vez me han probado, rehusado escuchar mi voz. Ni siquiera verán la tierra que juré dar a tus antepasados. Ninguno de los que me trataron con desdén la verá. Sin embargo, mi siervo Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Y asimismo, vosotros, los más jóvenes, estad sujetos a los mayores y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, dice el Señor. Entonces, hermano, Dios resiste al soberbio. Resistió a ese pueblo, hermano. Hermano, Caleb entró. Y si usted sigue leyendo ese capítulo de Números, dice de que, hermano, los 10 que decían que los miraban como gigantes, dice la Biblia de que ellos agarraron, hermano, cada uno por su lado y allá los mataron porque Jehová no estaba con ellos. Y todos los de 20 hacia abajo, ellos sí entraron a la tierra prometida, pero los de 20 hacia arriba, hermano, yo pensaba, el otro día le dije yo que se la habían pasado, acababan de venir de 40 años. No, hermano, solo tenían 40 días allí y desde ese momento en adelante empezaron los 40 años. Hermano, cuando yo leía de eso dije yo, wow, qué tremendo, qué tremendo. Bendito sea Dios. Mire, hermano, y solo pudo entrar Caleb, su familia y todos los que crecieron en ese tiempo. Entraron a la tierra prometida. Así es, hermano, de que aunque el mundo nos desprecie, Dios no ha terminado con nosotros. Hermano, los hombres nos van a rechazar, sí es verdad, pero Dios tiene el poder de levantarnos, de restaurarnos, colocarnos, hermano, donde su propósito que ya Él tiene establecido para cada uno de nosotros, Él nos levantará. Tengamos fe en el Señor, hermano. No dejemos que el menosprecio, hermano, que nos hagan las gentes, que nos haga el diablo mismo, que el Señor lo reprenda. Hermano, que los enemigos se van a levantar, diciendo, ¿verdad? Como decía Goliat, vienes conmigo como un palo, te voy a dar de comer a las aves, a los animales. ¿Quién fue el que perdió al final del día? Él, Goliat. Más se le metió la piedra cuando cayó sobre su cara, dice, ¿verdad? Se le metió más todavía. Y viene David. Hermano, yo no sé cómo le haya hecho David para levantar semejante espada, pero dice que le voló la cabeza ya estando en el suelo. Mire qué tremendo, hermano. Que Dios nos ayude a nosotros. Que Dios, hermano, nos ayude a que no nos menospreciemos aún nosotros mismos. Hermano, porque a veces nosotros mismos podemos menospreciarnos. Podemos decir, a mí no me puede usar el Señor. ¿Quién soy yo para que Dios me use? No, hermano. Por eso es que yo siempre me gusta decir aquella palabra que está escrita. Porque aquí para nosotros tiene que ser el escrito está. Hermano, dice la Biblia que si usted y yo no sabemos hablar, Él va a poner en el momento apropiado las palabras que le tengamos que predicar a aquellos que nosotros conocemos que necesitan de Dios. Él lo va a hacer, pero también le he agregado siempre que tenemos que leer. Leamos la palabra y va a ver cómo el Señor lo va a usar a usted y a mí, hermano. Hermano, haciendo milagros, prodigios, maravillas, salvando almas para el Señor. Prediquemos la palabra, no tengamos miedo. Hermano, dice que serán pan comido, dice la Biblia. No lo digo yo, ya usted lo leyó. Serán pan comido. Esos gigantes, hermano, serán pan comido, pero agrademos a Dios. Póngase sobre sus pies. Padre, gracias te damos, Señor bendito, en esta hora, por tu amor, tu bondad, tu piedad, tu misericordia, Señor, que tú has tenido
para con nosotros, Señor. Yo oro en esta tarde, bendito Dios, pidiéndote, Señor, que nos ayude, Señor, a no menospreciarnos a nosotros y mucho menos menospreciar a nuestros hermanos, mucho menos, Señor bendito, menospreciar a ti, Señor amado. No permitas que de ninguna manera nosotros menospreciemos tu palabra, Señor, porque dice tu palabra que es vida. Tu palabra es vida, Señor, en cada uno de nosotros, Señor bendito. Ayúdanos, Señor. Mira, Dios mío, danos esa convicción que le diste a Josué, a Caleb. Danos esa convicción que le diste a José, Señor. Esa convicción que le diste a Nehemías, Señor. Esa convicción que le diste a David, aún siendo un jovencito, Señor. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, te lo suplicamos en esta hora, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, aquí presentes, Señor, como los que no están. Los bendigo con toda bendición, Señor bendito, suplicándote que tu presencia, Señor, esté con cada uno de ellos, Señor. Yo bendigo, Señor amado, Señor, a todos los oídos hasta donde pueda llegar nuestra